Hola, hola, mi nombre es Andreina Sanabria y esto es Señal Divina. El día de hoy tenemos nuevamente al padre Eiwis Bocio. Bienvenido, padre. Gracias, un gusto estar contigo hoy también. Ay, no. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controvertido, sobre si como servidores tenemos que ser servidores empáticos o servidores antipáticos. Y yo creo que todos en algún momento hemos sido antipáticos en nuestro caminar. Y bueno, no todos han llegado a la parte de la empatía, pero ya ese es otro tema. Vamos a definir primero, padre, ¿qué es empatía? La empatía es aquel sentimiento que es ponerme en los pies y en el caminar del otro. ¿Para qué? Para poder comprender a esa persona. Mi capacidad de receptividad, mi capacidad de aceptar al otro, mi capacidad de poder verdaderamente compaginar con aquel o con aquellos que me rodean. Que la iglesia es una iglesia de pecadores, es un hospital, como se le suele decir. Entonces, ¿en la iglesia se ven esos casos de falta de empatía? Mira, lamentablemente sí, porque es como lo diría San Juan Pablo II, ¿no? Que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Así completando la frase que tú acabas ya de decir. Entonces muchas veces pasa que el servidor no es que pierde la empatía, es que se vuelve antipático porque piensa que el otro que llega nuevo o el que está le va a quitar el puesto que ya él tiene. Pero ya va, estamos dentro de la iglesia para calar, para tener puestos, para bajar de los pedestales a los santos y montarnos a nosotros. No, estamos dentro de la iglesia para que nosotros que hemos tenido una experiencia de Cristo resucitado, que a pesar de nuestras miserias y debilidades nos ha llamado a regenerarnos y a conducirnos por un camino nuevo, transmitir esa misma felicidad a aquellos que no la tienen e invitarles a vivir la comunión perfecta y plena en la Eucaristía. Porque cada Eucaristía es el anticipo del reino. Cada Eucaristía, si es el anticipo del reino, Jesucristo ha venido para darnos el reino a todos. Entonces nosotros tenemos que salir a buscarlos a todos para que vivamos felizmente el anticipo del reino, que es la Eucaristía, que son los sacramentos. Entonces la iglesia como madre se tiene que comportar como lo que es. Una mamá es a veces fuerte porque tiene que enseñar, pero muchas veces cariñosa para poder comprender a sus hijos y poder comunicarles el mensaje y orientarles por el camino de la salvación. Así tiene que ser. Y ya lo ha dicho el Papa, bueno, el Papa San Juan 23, ¿no? La iglesia es madre y maestra. Madre porque nos acoge a todos y maestra porque nos enseña. Muy bien. Creo que... Padre, ¿y esto cómo afecta a la iglesia? Porque como lo comenté anteriormente, muchas veces en algún momento todos hemos sido este servidor antipático. Bueno, ¿cómo afecta esto, por lo menos en la juventud? Bueno, afecta muchas veces en que merma la asistencia de los fieles, merma aquel servidor que, o sea, aquella persona que verdaderamente se quiere comprometer. Miren, que a estos cristianos fieles que están comprometidos dentro de una parroquia le falta empatía y simpatía, es que le falta la unción del Espíritu Santo, porque si nos vamos otra vez a Pentecostés, la gracia de la unción del Espíritu Santo llevó a Pedro a predicar y a convertir a quién, a más de 3.000 personas. Entonces la gracia del Espíritu Santo es como él mismo, es como persona, es la muestra del amor del Padre y del Hijo, que se derrama como en el Espíritu Santo la humanidad. Y una iglesia, o una parroquia, o una capilla, o una comunidad de base que le falte la simpatía y la empatía es porque le hace falta la gracia, la unción del Espíritu Santo. Porque cuando nos cerramos a la unción del Espíritu Santo, que es una gracia del Padre y del Hijo, dada a nosotros los seres humanos, a nosotros los cristianos, nos falta esa capacidad de podernos abrir para recibir a nuevas personas, para aceptar nuevas personas en nuestros grupos de pastoral, en nuestras bancas, en nuestra iglesia. Sobre todo, abrirnos a la idea. Fíjate, tú dices una cosa muy primordial. ¿Cómo afecta esto a la juventud? Afecta a la juventud que a lo mejor el servidor que es un poco más avanzado en edad, que está más cerca del reino de los cielos, piensa que inmortalizado en un templo parroquial haciendo un servicio va a durar para toda la vida porque se cree imprescindible. Pero ¿qué tal si tú en ese servicio que estás haciendo, que tienes añacatales haciendo, vas enseñando sucesivamente a otro joven, a otra muchacha a que lo haga? Vas a tener relevo porque en algún día te vas a enfermar, algún día te vas a romper una pata, algún día necesitas que alguien... Todos nos vamos a morir. Bueno, eso es un proceso natural también. A unos les llega más rápido, a otros les llega más lento. Todos nos vamos a morir. En fin, necesitamos de la empatía y de la simpatía para que en el proceso de evangelización y encarnación de la palabra podamos verdaderamente
cultivar el fruto que permanezca. ¿Y cuál es ese fruto? Nuevos cristianos. Generaciones de relevo que se enamoren de Cristo y que quieran predicar a Cristo. Una iglesia que le falta simpatía y empatía no tiene cristianos que prediquen a Cristo con amor. Al no tener cristianos que prediquen a Cristo con amor, no hay generación de relevo que enseñe quién es Cristo. Y sobre todo, que enseñe el amor del Padre, porque Jesucristo es la muestra del amor palpable del Padre Dios, que nos los ha dado para que nosotros conozcamos la misericordia face to face, cara con cara, y podamos verdaderamente comprender bajo la unción del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque todos hemos sido llamados con una misión, que a veces con el run del mundo perdemos el horizonte, eso es otra cosa. Y ya cuando perdemos el horizonte, entonces vienen todos estos males que le llamamos depresión, inflación, mortificación, todo lo que termina en ción. Y entonces cuando la gente está mortificada y todo lo que termina en ción, yo le digo a la gente, tómate un té. Y la gente me dice, ¿cómo es eso, padre? Bueno, relájate, cálmate, céntrate. Y tomándote un té y centrándote, relajándote y calmándote, podrás dejar que Dios verdaderamente asuma ese problema que te está sobrepasando y seguir adelante. Porque si dejas que ese problema te acompaña a todos lados, pierdes tu empatía, pierdes tu simpatía, pierdes la capacidad. ¿Y cuál es el endurecimiento del corazón que nos lo dice el Antiguo Testamento? La soberbia. Yo creo que soy perfecto. ¡Ah! Eso no existe. La perfección viene del Padre, de Dios. Él sí es perfecto. Y nos invita a ser perfectos. Pero como somos seres humanos, somos delicados, somos frágiles. Y muchas veces en ese camino de perfección nos caemos. ¿Qué no se nos tiene permitido? Terminar y dejarnos por tierra. Se nos tiene permitido aferrarnos a las manos de Jesús y levantarnos para recomenzar. Y ese recomenzar no es continuar la historia, no, es rehacer la historia de una forma nueva, con un corazón convertido, con un corazón enamorado, enamorado de aquel que verdaderamente nos puede transformar. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús, el upa, papa, upa. Yo tengo una anécdota de hace un año. Había una muchacha, eso no fue en mi comunidad, eso no fue en mi parroquia, eso fue en otra parroquia a la que yo también iba. Creo que ya van a saber con eso. Yo iba a otra parroquia y fui como 2 domingos seguidos. Y esa muchacha nunca iba, nunca. Siempre la mamá la obligaba a ir. Y entonces, el segundo domingo que yo la vi en la iglesia, yo le dije, ¡ah! La iglesia se va a quemar, estás en la iglesia. En ese momento yo lo dije echando broma, pero la chama no le dio risa. La chama estaba seria. Bueno, te voy a jalar las orejas. O sea, no, y de verdad, me di cuenta fue cuando estaba en Instagram y me apareció una publicación como de este estilo, donde decía, esa gente que dice, se va a quemar la iglesia y después no termina, o sea, tú no sabes cuánto tuvo que hacer el Señor para que esa chama o ese chamo llegara a la iglesia. Y ese es el reto que muchas veces, gente biriquina, o sea, graciosita como tú, que a lo mejor su intención no es mala, termina siendo un corte de doble filo. Sí. Porque esta expresión como ¿cuánto tiempo? ¡Qué milagro! ¡Qué alegría verte aquí! Suena irónico. Exactamente. Y la persona que a lo mejor está haciendo no solamente el esfuerzo que Dios ha hecho para que esa persona esté allí, sí, no, la persona que está haciendo como que pasa inapercibido, como que si yo nunca he faltado, queda en vergüenza. Y entonces la expresión que a lo mejor en la felicidad o en la inocencia que se está diciendo, termina siendo un corte de doble filo porque termina hiriendo a la persona. Y doble. Que no vengan más. Claro, exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo como algo, como un colchoncito para que la persona se sienta chévere porque tiene tiempo que no viene, termina siendo un paredón que hace chocar a la persona terrible. Sí, no, y que de verdad yo aún la veo porque ella, gracias a Dios, continuó en la iglesia, hizo un retiro, está activa. Naguará, para mí me da un dolor. ¿Por qué? No es por nada, pero es remordimiento de conciencia. Pero es que eso está como en nosotros los curas o las monjas, cuando venimos y, un ejemplo, acá tuvimos recientemente la celebración de la Virgen del Carmen, y con eso no estoy queriendo decir que soy el cura más perfecto, pero normalmente a veces sucede que en comunidades como esta, que digamos que la población entre semanas es escasa para la misa y aquello, que venga un día de fiesta y se llene toda la iglesia, el sacerdote a veces, dependiendo del concepto que tiene en su cabeza, hace un regaño o una exhortación, este día sí, porque la Virgen del Carmen, pero los otros días no, ¿ves? Entonces eso ya lo sabemos, ¿para qué lo vamos a recalcar? Es mejor disfrutar, aprovechar que la Virgen del Carmen, que Dios llamó a la gente para ese momento y hacer que la gente tenga una experiencia de Dios. Y que más bien se enganche. ¿Me entiendes? Igual lo mismo Semana Santa, igual lo mismo que si yo Corpus, o sea, debemos como iglesia aprovechar los momentos
en que la gente asiste masivamente para verdaderamente darles una experiencia de Dios. Porque dándoles una experiencia de Dios, ¡ay, te van a venir los otros días! De verdad que sí, pero si no les regalas una experiencia de Dios, sino que les regalas una mascada, van a decir, ¿para qué voy yo para allá? Sí, Entonces, es verdad. Es ponerse a veces en los zapatos que, mira, a veces también en los promotores pastorales o grupos pastorales, como le queramos llamar, queremos masa, queremos conversiones, queremos aquello, pero a veces hacemos las cosas para hacerlo. O sea, esto tiene el objetivo de tener 50 personas más. No, el objetivo de nosotros como agentes pastorales es dar una experiencia real de Dios. Porque entonces, si no damos una experiencia real de Dios, ¿qué hacemos de diferente? Porque entonces estaríamos como eso que nos dice el mismo Señor en el mismo Evangelio, ¿no? Estaríamos como los hipócritas, que solamente queremos masa. Que queremos, no queremos masa. Aquí queremos cristianos que verdaderamente tengan una experiencia de Dios y que puedan hablar de su experiencia para con los demás. Ahorita, un ejemplo, un movimiento que ahorita ha crecido mucho, Emaús. ¿Por qué Emaús atrae tanto a los cristianos? Porque es un movimiento que habla desde la experiencia. Yo llegué así y ahora me voy asado. Dios ha obrado en mí. Muy bien, ahora ese asado que se va, ¿cómo lo puedo potencializar yo para que sea un servidor activo, alegre dentro de la parroquia que verdaderamente pueda llamar a otro a hacer eso? Haz tu Emaús, sí, pero entonces después métete en el club de los lectores, métete en la cofradía, métete en la Legión de María, revitaliza un grupo de apostolado para que tu experiencia de Dios también sirva para el otro, renovarse, animarse, seguir, porque aquí todos estamos en una misma carrera, como dice San Pablo, y es de alcanzar la corona que no se marchita, que es la de Cristo Jesús. Ir detrás de Él, ir con Él de ejemplo. Nosotros tenemos a todos los santos, ¿sí?, que nos dan las virtudes de cómo vivir en santidad, pero nosotros no estamos imitando a ningún santo, porque los santos imitaron a Cristo. Entonces nosotros tenemos que seguir las huellas de estos santos para imitar a Cristo, para hacer otro Cristo aquí en la tierra. Y en ningún lado, fuera de la Semana Santa, o sea, de cuando va al templo, vemos que Jesucristo espanta a la gente. La única vez que vemos que Jesucristo espanta a la gente es cuando se mete en ese templo y le echa palo a todo el mundo, fuera aquí. Y no era porque estaban haciendo lo correcto. Exacto, y sin embargo es justificado. Sino porque estaban haciendo las cosas incorrectas. Y muchas veces nosotros somos como esos mercaderes, convertimos la iglesia en, vamos, este grupo apostolado, tienen que meterse todos para acá, todos para allá, ya va. El objetivo no es que todos seamos de un solo grupo apostolado, el objetivo es que todos seamos que existe cristianos. Una diversidad. Claro, porque en la diversidad de carismas se tiene vida esto que le llamamos iglesia, tiene vida esto que le llamamos evangelio. Sin carisma seríamos muy aburridos. Sí. ¿Alguna otra cosa? En realidad creo que ya respondió lo que le iba a preguntar. ¡Wow! Que era de cómo podríamos hacer como servidores, por lo menos en mi caso, yo voy a hablar de mí, porque yo no puedo hablar de alguien más. ¿Cómo podría ser, a pesar de que ya he estado trabajando esto, de hecho le tengo que pedir disculpas a la chama, pero me da pena. Un refresco siempre viene bien para hablar. Para trabajar este lado, porque al final es un lado que hay que trabajar poco a poco y es algo que es constante. La clave es dos cosas. La primera es, ¿cómo quieres ser tratada tú? Como tú quieres ser tratada, trata al otro. Si a ti te gustaría que otra persona también te dijera, ay, la iglesia se va a caer si te... Mira, esa presión que tú tienes, a veces tengo gente en mi comunidad que dice, yo le digo, ay, pero anda para la iglesia. No, padre, si yo voy para la iglesia se cae. Yo al que le digo, sí, a mí ha aguantado conmigo que no se ha caído. Tranquila, tranquilo, que contigo también va a aguantar. Ven, o sea, es intentar buscar que la persona se sienta acogida. Y la segunda es pensar siempre, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo obraría Jesús? Una cancioncita vieja que decía, vivir como Jesús vivió, sonreír como Jesús sonreía. Para que al llegar el fin del día, sé que dormiría mucho más feliz. O sea, porque fíjate, el dormir, el descansar plenamente es de alguien que tiene la conciencia tranquila, alguien que está tranquilo. Y mucho más feliz es porque se sabe que durante el día hemos obrado como Jesús, hemos vivido como Jesús, hemos sonreído como Él. Pienso yo, y los animo a todos los que nos escuchan, a que verdaderamente tenemos que obrar y trabajar por construir una civilización, una comunidad, una sociedad en valores humanos, cristianos. Porque si somos verdaderamente encarnados, humanizados, podemos vivir en el amor. Y viviendo en el amor, podemos ponernos en el lugar del otro. Para que las carencias que ambos, que muchos, que todos tenemos, poderlas equilibrar y verdaderamente caminar hacia un bien común. Caminar hacia la bondad perfecta que es Dios, que quiere que todos seamos felices, que quiere que todos vivamos en la paz,
Hace nada salió la noticia de que en Gaza han bombardeado la única iglesia católica, una iglesia que hace mucho bien a cualquiera, sea cristiano o no cristiano. Pero entonces hay otros que no piensan en la bondad que se está haciendo, sino en poner barreras y eliminar lo bueno. Ya va, basta. Las guerras son objetos o resultados de la ambición humana, no son de origen divino. Las guerras lo que buscan siempre es acabar con el bien y con la concordia. La guerra lo que busca es el bien para una sola parte, en cambio que el diálogo, en cambio que el conversar, en cambio que el observar, que es lo que nos necesitamos mutuamente, o sea, vernos a Vichenda, o sea, a las igualdades, lo que necesitamos todos, nos ayudan verdaderamente a caminar. ¿Por qué? Porque yo veo qué te falta a ti, tú ves qué me falta a mí, podemos ofrecer, tendernos la paz. Es como nos lo dice el Señor en el Evangelio. Si te sobrepasa tu enemigo en cantidad, antes de irte a la guerra, anda con una contienda de paz y dialoga. No vaya a ser que se derrame la sangre en vano. Entonces, hoy en día eso es lo que tenemos que pensar. En todos los aspectos, sociales, políticos, económicos, religiosos. No estamos en este hermoso mundo que nos ha regalado Dios para dividirnos, para pelear por una porción de tierra. Estamos aquí para disfrutar en plenitud una casa común, una casa que nos ha regalado el Eterno Padre. Y es lo que se cansó y se desgastó su santidad el Papa Francisco, de feliz memoria, en decirnos por activa y por pasiva. Vivimos en una casa común que nos ha regalado el Creador. Entonces podemos vivir como hermanos de una misma familia que compartimos una misma casa. Que a veces los hermanos pelean, sí, pero después se reconcilian y siguen adelante. Eso es lo mismo. Somos hermanos todos porque somos de un mismo género, llamémoslo así. Somos humanos todos. Razonamos. Cuando nos ponemos a pelear por tonterías parecemos animalitos. Los animales no razonan, actúan por instinto. Nosotros no. Tenemos un don que Dios nos ha regalado, la libertad y la razón, para poder saber actuar y construir verdaderamente una civilización más humana, más humanizadora y más fundamentada en el amor. Bueno, yo creo que la pregunta final no es para usted, sino para ustedes, para los espectadores. Y es, pregúntense si alguna vez o si actualmente son un servidor antipático o un servidor empático. Y la idea aquí es ser realmente sinceros con nosotros mismos. Porque si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos sobre cuáles son nuestros problemas, ¿cómo podríamos buscar ayuda o cómo podríamos dejar ayudarnos? Unas palabras finales, padre. Esta es la última entrevista con usted. ¡Ay, no, creo que ya lo dije al final de la propuesta con la que era la cosa. Bueno, sí, está bien, Bueno, esto fue... Vamos a hacer los dos. ¿Cómo es que la cosa? Señal divina. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el segmento de hoy. Esto fue Señal Divina. Dios les bendiga y les acompañe, que sean santos. Amén, nos vemos en la próxima. Ahí se me olvidó la bendición. Sobrevivimos a otra entrevista. Yo necesito un bichito de esto, debería regalarme uno.